¿Esta es la señal del fin del mundo? Bueno, la Biblia profetiza sobre muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos. Estos acontecimientos están acompañados de señales que pueden clasificarse en señales políticas, señales naturales, señales espirituales, sociológicas y comportamentales. Incluso la Biblia nos habla de señales tecnológicas, ¿no? Pero muchos consideran que la señal de la que vamos a hablar, en definitiva, es una señal del fin, pues las señales están ampliamente presentes ya. Voy a mostrarles varios aspectos antes para poder entender que efectivamente estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Pues hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan sobre estas diferentes señales. De toda esta serie de acontecimientos, ¿no?, que la Biblia nos presenta, ¿sí?, hacia el final de los tiempos, y pues que increíblemente ya estamos viviendo. Bien, podemos decir que existen muchas referencias, ¿no?, en la Biblia, existen muchas. Para mencionar algunas, por ejemplo, tenemos el libro Apocalipsis, evidentemente. Tenemos el libro de Mateo, específicamente Mateo 24, ¿no?, donde Jesús mismo le está hablando a sus discípulos sobre estas señales. Es un pasaje muy conocido que dice que habrá guerras y rumores de guerras, señales arriba en los cielos y abajo en la tierra, que el sol se tornará en tinieblas y la luna se convertirá en sangre, que habrán diversos terremotos en todos los lugares y que los mares incluso se saldrán de sus límites. Todo esto que estamos viendo ya. Y dice, y entonces aparecerá en el cielo la gran señal del Hijo de Dios. Esto es muy importante y más adelante trataremos este tema en profundidad. Otro libro que nos ayuda a entender un poco los tiempos que estamos viviendo es el libro de Daniel. El libro de Daniel contiene múltiples profecías de estos tiempos finales. Tenemos muchos otros textos, ¿no? Pero bueno, dentro de esa clasificación, por ejemplo, de señales del fin, podemos mencionar los sucesos políticos. Entonces, tenemos los sucesos alrededor de la nación de Israel, los cuales son claves para entender el desarrollo de este panorama político global, ¿no? Y el establecimiento de lo que seguramente ya hemos escuchado antes, y es el establecimiento del nuevo orden mundial. En este escenario, que es ya final, aquí por ejemplo juega un papel fundamental, un papel importante como señal, la carrera y los esfuerzos que se hacen por la construcción del tercer templo. ¿Pero por qué tercer templo? Entonces bien, para orientarlos vamos a trazar una línea de tiempo, ¿no?, rápidamente. Entonces debemos entender que el templo de Jerusalén fue un santuario del pueblo de Israel. Este santuario, este templo, estaba en la explanada del monte Moría, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubican actualmente, hoy en día, la cúpula de la roca, ¿no?, ese edificio de techo dorado, y la mezquita de Aqsa, ¿verdad?, y también el Kotel, es decir, el muro de los lamentos para nosotros. Se llama así pues porque es donde los judíos se acercan a meditar, a reflexionar, a orar a Dios. Es uno de los lugares más sagrados para el judaísmo. Yo personalmente tuve hace poco la oportunidad de estar en Israel nuevamente y te cuento que cada vez que uno visita este lugar es realmente especial. Cada vez que estás ahí puedes entender esa conexión que tiene este lugar. Es como si literalmente se unieran el cielo y la tierra. Pero bien, a propósito de esto, de este lugar, existen muchas profecías. Y en el centro de todas las profecías está Israel, está la ciudad de Jerusalén, que además es la ciudad santa para las tres religiones más grandes, ¿no?, el cristianismo, el islam y el judaísmo. Vale la pena aclarar aquí que en la primera, el cristianismo, el Mesías ya vino. Para nosotros ya vino. Para el islam también. Y para el judaísmo aún no. Es ahí donde entra a jugar un papel fundamental, entra a tener protagonismo la construcción del tercer templo, ¿no? Pero bien, entonces la construcción de ese primer templo, o sea, el templo de Salomón, se realizó en el siglo X, alrededor de los años 960 a.C., para sustituir el tabernáculo, que ustedes saben que era una tienda móvil, transportable, ¿no?, que era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo y que les servía a ellos como santuario. Entonces era donde los hebreos iban a presentar oraciones, sacrificios, alabanzas a Dios. Ellos construyeron el tabernáculo mientras transitaban por el desierto, ¿no?
el cual además está repleto de simbología sagrada, que también debemos mirar con mucho detalle, y de varios artículos muy importantes para la comprensión de lo que está por venir que también debemos revisar. Después de que Dios los libera a los hebreos de la esclavitud en Egipto, el Señor le da instrucciones muy específicas a Moisés sobre el diseño, los artículos, los materiales a usar, los detalles, ¿no? Todo esto lo encontramos en la Biblia, en el libro de Éxodo, lo cual, bueno, es muy diciente, créanme, ¿no? Posteriormente avanzamos así en el tiempo rápidamente, llegamos al templo de Salomón. Él construye el primer templo, ¿no? Todos los detalles de esta magnífica construcción están en el primer libro de los Reyes. La Biblia dice que el rey Salomón empezó a construir el templo a los 480 años después de que los israelitas habían salido ya de Egipto, que es otro dato importante, ¿no? Esos 480. Este templo es saqueado cerca del año 600 a.C. A manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabucodonosor II, de hecho, ¿no? Que además es quien lleva a cabo la deportación de los judíos a Babilonia. Y aquí vale la pena notar que estos hechos dieron cumplimiento a varias profecías y advertencias dadas previamente por los profetas judíos. Eso fue entonces a grandes rasgos el primer templo. Luego la Biblia nos relata que hay un segundo templo. Ese segundo templo fue inicialmente una estructura muy modesta, construida por los exiliados judíos que regresaban de Babilonia en la época del gobernador Zorobabel. Eso también se encuentra en la Biblia. Pero realmente es Herodes I, Herodes el Grande, quien reforma la estructura hacia los grandes y magníficos edificios, ¿no?, que nosotros conocimos, esas fachadas que son reconocibles históricamente. Pero esta vez son los romanos quienes destruyen el segundo templo, algo que había profetizado Jesús. Lo destruyen alrededor del año 70 después de Cristo como represalia por una revuelta que en ese momento se estaba llevando a cabo. Este segundo templo duró 585 años. Otro dato clave, ¿sí? Ahora bien, llegamos al tercer templo. Entonces, existe una relación directa entre el tercer templo y la venida del Mesías para los judíos. ¿Sí? Las profecías hebraicas señalan que tiene que producirse una serie de hechos previos, entre los cuales encontramos, por ejemplo, que esa explanada de las mezquitas debe pasar a ser posesión de Israel, ¿no? Pues ahí, en ese lugar, debe construirse el tercer templo, lo cual actualmente parecería imposible, porque en este momento, como les dije, ahí se encuentra el segundo lugar de adoración islámica más importante, y tendrían que ser quitadas estas mezquitas de alguna manera para dar paso al templo, ¿sí? ¿Me hago entender? Pero bueno, la creencia en Israel sigue creciendo de manera arraigada. Incluso ha sido promovida por algunos presidentes israelíes y motivada también por grupos hebreos fundamentalistas. Por citar un ejemplo, tenemos al expresidente Ariel Sharon, quien incluso visitó recurrentemente la explanada de las mezquitas, lo que fue considerado como una provocación a sus enemigos. Incluso Ariel Sharon y el Instituto del Templo, que es una organización ultra ortodoxa, colocaron ya la primera pieza del templo. De hecho, ya tienen museo del templo, cuentan con todo el mobiliario. Ellos ya tienen organizado, ya tienen en su poder los utensilios, ya tienen en su poder los vestuarios, ya desarrollaron las maquetas, los diseños, todo lo que respecta al tercer templo. Pero ¿sabes qué es importante? A ellos les falta un utensilio que es muy importante. La única pieza que les falta es la famosísima y poderosísima Arca de la Alianza, el principal de los utensilios sagrados, que además es muy importante, ¿no?, para los rabinos, los cuales creen de hecho que está enterrada en el monte del templo. ¿Te imaginas? ¿Dimensionas el conflicto que esto genera? Sin embargo, ellos afirman que podría recuperarse, de manera que Israel reanude el control del sitio, que hoy es la cúpula de la roca, como te digo. La piedra de Omar está ahí, pues ese es el segundo lugar más importante de adoración para los musulmanes. Así que hay que empezar a desarrollar este tema a profundidad para ver si es esta la señal del fin del mundo.